En la sala del hospital, una madre vigilaba incansablemente a su hijo en estado de coma, víctima de un terrible accidente de tráfico. El pronóstico era sombrío y las posibilidades de recuperación prácticamente nulas. De repente, una misteriosa niña apareció sosteniendo un frasco con un líquido brillante y declaró serenamente: «Una sola gota de esto despertará a su hijo». Dominada por su orgullo y desconfianza natural, la madre rechazó la oferta. Sin embargo, al presenciar cómo la vida de su hijo se desvanecía, gradualmente la desesperación se apoderó de ella. Lo que sucedió posteriormente parecía pertenecer a otro mundo. El ambiente en la habitación hospitalaria era asfixiante, interrumpido únicamente por el pitido constante del monitor cardíaco y el zumbido monótono del respirador. Gabriel, un pequeño de 8 años, con tez clara y pelo castaño claro, yacía inmóvil en la cama hospitalaria, su rostro parcialmente oculto tras la máscara de oxígeno. Múltiples tubos y cables conectaban su frágil cuerpo a los equipos médicos como si fueran las únicas anclas que lo mantenían en el mundo de los vivos. Abigail, su madre, sentada al borde de la cama, observaba a su hijo con una mezcla de remordimiento y dureza contenida. Comprendía perfectamente las circunstancias que los habían llevado a esta situación, y ese conocimiento la atormentaba profundamente. Abigail siempre había sido una persona que se centraba exclusivamente en su bienestar y el de su hijo. Jamás pedía ayuda ni permitía que otros interfirieran en sus asuntos. Su naturaleza orgullosa y desconfiada la definía. El día del accidente, fiel a su costumbre, había priorizado sus propias necesidades. Mientras Gabriel esperaba en la puerta del colegio, ella se encontraba en la peluquería retocándose el color y arreglándose las uñas. Una vecina se ofreció a recoger al niño, pero Abigail rechazó la propuesta inmediatamente. «No, gracias. Yo me encargo de mi hijo. Siempre lo he hecho así, y no va a cambiar». El tiempo transcurría y ella no se inmutó por quedarse unos minutos más esperando que se secara el esmalte. Solo cuando ya iba con retraso decidió marcharse. Arrancó el coche y condujo apresuradamente, pero el destino fue cruel. Al doblar la esquina del colegio, escuchó un sonido que quedaría grabado en su memoria para siempre. Neumáticos chirriando violentamente, un alarido desgarrador, y luego el impacto devastador. Su pulso se disparó. A escasa distancia sobre el pavimento yacía la mochila azul de Gabriel volcada, y el cuerpo de su pequeño indefenso y vulnerable, rodeado por transeúntes intentando auxiliarlo. Se precipitó hacia él, cayó de rodillas a su lado, pronunciando su nombre repetidamente, pero Gabriel permanecía inmóvil. Sus párpados sellados, el semblante mortecino, una línea carmesí deslizándose por su sien. La ambulancia arribó rápidamente, pero para Abigail cada segundo era una eternidad tortuosa. Durante el trayecto apretaba la mano de su hijo, desesperadamente consciente de que toda esta catástrofe podría haberse evitado si hubiera dejado a un lado su soberbia y priorizado el bienestar de Gabriel aquel fatídico día. En urgencias el diagnóstico fue contundente. Gabriel había entrado en estado de coma sin pronóstico de recuperación. El constante pitido de los monitores cardíacos inundaba la estancia mientras Abigail, inmóvil en su asiento, observaba fijamente a su hijo luchando contra los pensamientos acusadores. La esterilidad del ambiente y el penetrante aroma hospitalario intensificaban su sensación de soledad y remordimiento. Detestaba reconocerlo, pero la tragedia era el resultado directo de sus propias elecciones. De pronto la puerta se abrió sigilosamente. Una pequeña de tez morena y mirada profunda y expresiva apareció. Llevaba un overol vaquero sencillo sobre una camiseta clara. Entre sus dedos sostenía un diminuto frasco dorado que emitía un tenue resplandor bajo la iluminación del cuarto. Abigail arrugó el entrecejo. «¿Quién eres?», inquirió recelosa. «Me llamo Cassandra y creo que puedo ayudar a tu hijo», contestó la niña con voz serena. Abigail se inclinó hacia adelante examinándola. «No te conozco. No puedo confiar en una desconocida que aparece así». «Solo quiero ayudar», insistió Cassandra elevando el frasco. «No necesito tu ayuda, lo tengo todo bajo control», respondió Abigail intentando mantener la compostura,
aunque en su interior sabía que se engañaba a sí misma. Con solo una gota de esta sustancia, tu hijo volverá a abrir los ojos, afirmó la niña manteniendo su tono sereno. Abigail exhaló con impaciencia y desvió la mirada. No pensaba administrarle nada a su hijo sin conocer su composición. Sin insistir más, Cassandra se acercó a la mesita junto a la cama y depositó el frasco con delicadeza. «Lo dejaré aquí por si cambias de parecer», murmuró antes de dirigirle una última mirada penetrante y abandonar la habitación cerrando la puerta sin hacer ruido. Solo quedaron el silencio, el monótono sonido de los equipos médicos y aquel misterioso frasco dorado que reflejaba la luz como si tuviera vida propia. Abigail mantenía la mirada dividida entre la desconfianza y una inquietante curiosidad que comenzaba a crecer desde lo más profundo de su ser. La madrugada avanzaba pausadamente, envolviendo la habitación hospitalaria en una penumbra casi absoluta. Permanecía sentada con los codos apoyados sobre sus rodillas y los ojos fijos en el enigmático frasco dorado sobre la mesa. La tenue luz del corredor que se filtraba por la rendija inferior de la puerta hacía que el vidrio brillara suavemente como invitándola a tocarlo. Desde que Cassandra lo había dejado allí, Abigail no había podido apartar su atención de él por mucho tiempo. El conflicto interno la devoraba. Una parte de ella deseaba deshacerse de él inmediatamente. La otra se cuestionaba si existiría algo de verdad en las palabras de aquella misteriosa niña. El silencio se quebró repentinamente con un sonido agudo y persistente. El monitor cardíaco emitió una alarma estridente que atravesó el aire como una navaja. Abigail se incorporó bruscamente sintiendo que su cuerpo se congelaba. La línea verde en el monitor oscilaba erráticamente dibujando picos irregulares que helaban la sangre. «No, por favor, no», susurró Abigail mientras se precipitaba hacia la cama. Gabriel yacía inmóvil, su piel más pálida que nunca, y sus diminutos dedos se crisparon suavemente como si intentaran aferrarse a algo invisible. La puerta se abrió violentamente, y 2 enfermeros irrumpieron con urgencia seguidos por un doctor con su característica bata blanca. «Está sufriendo una arritmia severa», declaró el médico mientras examinaba los monitores con preocupación. La habitación se transformó en un caos de voces entremezcladas, instrucciones precisas y el tintineo metálico de instrumental médico siendo preparado. «El pulso está descendiendo peligrosamente», exclamó una enfermera mientras el doctor ejecutaba una maniobra de reanimación. Abigail, paralizada por el terror, observó cómo la línea del monitor comenzaba a perder su trazo, como si la vida de su pequeño se desvaneciera ante sus ojos. «No conseguimos estabilizarlo». La voz del médico resonó cargada de urgencia. «Preparen una dosis de adrenalina». En ese preciso momento su mirada se desvió hacia el frasco dorado que resplandecía bajo la luz tenue. Su corazón latía desbocado, pero una frase martillaba en su mente con insistencia. «Solo una gota y él despertará». Sus manos temblorosas alcanzaron el frasco. Al girarlo percibió su calidez, y un dulce aroma se liberó al desenroscar la tapa. «Esto es una locura total», murmuró para sí, pero el grito desesperado del médico la empujó a actuar. «Lo perdemos ahora mismo». Se inclinó sobre Gabriel, ignorando el bullicio circundante, y permitió que una única gota de líquido rozara los labios resecos de su hijo. Durante un instante eterno nada sucedió. Después, gradualmente, la línea del monitor comenzó a estabilizarse, encontrando un nuevo ritmo vital. Su respiración se volvió más profunda, su pecho elevándose y descendiendo con renovada fuerza. Abigail sintió un roce cálido en sus dedos. La pequeña mano de Gabriel débil, pero determinada, estrechando la suya. Poco a poco la expresión tensa en el rostro del pequeño se suavizó, y sus párpados temblaron antes de abrirse lentamente. Sus ojos todavía nublados buscaron instintivamente el rostro familiar de su madre. «Mamá», pronunció con voz débil, pero clara, atravesando el silencio repentino que había invadido la habitación. Abigail se quedó inmóvil por un momento, incapaz de procesar lo que sus sentidos le revelaban. La sorpresa se extendió como una onda entre los presentes. Las enfermeras intercambiaban miradas de asombro, y el médico, con el estetoscopio aún suspendido en el aire, balbuceó.
Esto es inexplicable. Él estaba... Dejando la frase inconclusa. Abigail, entre lágrimas de alegría y una risa nerviosa, envolvió a su hijo en un abrazo delicado, sintiendo cada pulsación de su corazón infantil como un milagro que latía contra su pecho. Observó el frasco en su mano. El resplandor dorado parecía brillar con más intensidad ahora, como si fuera consciente de su papel en este momento extraordinario. Abigail lo cerró apresuradamente, debatiéndose entre la gratitud por el milagro y el temor ante las posibles consecuencias de lo que acababa de desencadenar. La luz del alba se filtraba suavemente por la habitación hospitalaria, tiñendo las paredes de tonos pastel y fríos. Las cortinas azuladas tamizaban la luz matutina que hacía destellar los equipos médicos. Abigail permanecía en la silla agotada. Sus ojos ardían por el cansancio acumulado y la tensión vivida. No había dejado de vigilar a su hijo desde su recuperación. Gabriel descansaba de costado. Su respiración era regular y acompasada su piel había recuperado un tono saludable, contrastando dramáticamente con la palidez mortal de horas antes. Sin embargo, Abigail no lograba tranquilizarse. El frasco dorado oculto en las profundidades de su bolso parecía palpitar con vida propia, como aguardando su próximo llamado. En ese momento la perilla giró y la puerta se abrió con suavidad. La silueta que emergió provocó que Abigail se enderezara instintivamente. Era Cassandra, quien ingresó con un aire diferente esta vez. Su semblante irradiaba una sonrisa auténtica y sus ojos brillaban con evidente alivio. Sus movimientos, aunque juveniles, transmitían una peculiar seguridad impropia de su edad. Se aproximó hasta la cama y, al contemplar a Gabriel respirando normalmente, exhaló un suspiro casi imperceptible. «Ha mejorado, gracias al Señor», murmuró con voz dulce, y queda como si temiera perturbar su descanso. Abigail no logró contener la emoción que la embargaba. Las lágrimas brotaron instantáneamente mientras se levantaba para acercarse a la pequeña. «No comprendo cómo lo conseguiste, pero gracias», expresó mientras estrechaba las manos de Cassandra con intensidad. «Has salvado a mi pequeño. ¿Cómo lo lograste?» ¿Qué contenía esa gota? Cassandra mantuvo su gentil sonrisa, pero negó suavemente. «No fui yo, fue el Señor. Simplemente seguí sus instrucciones. No me debes gratitud, sino una compensación». La madre arrugó el entrecejo, desconcertada e inquieta. «¿Compensación? ¿A qué te refieres?» La expresión de Cassandra se transformó. El destello en sus ojos se dio paso a una calma inquebrantable. Avanzó un paso, situándose junto al lecho de Gabriel. «Su bienestar dependerá de que ayudes a otro ser humano. Si no lo haces, recaerá en el coma». Sus palabras resonaron como una sentencia inevitable, no como una simple posibilidad. Abigail cruzó los brazos y alzó el mentón desafiante. «Mi hijo ya está recuperado. No tengo que probarle nada a nadie». Cassandra permaneció impasible. «No se trata de probar nada, Abigail. Se trata de entregar de auxiliar a quien no podrá retribuirte, de anteponer al prójimo antes que a ti misma». Pronunció estas palabras mirándola fijamente, como intentando penetrar sus capas de orgullo y resistencia. La madre emitió una risa corta, casi despectiva, intentando disipar la incomodidad creciente. «Agradezco lo que hiciste, o lo que crees haber hecho, pero yo no soy así. Mi único deber es cuidar de mi hijo, y con eso basta». Cassandra permaneció inmóvil, sosteniendo la mirada con una intensidad penetrante. «¿Piensas que has triunfado? Esto apenas comienza». «Si vos», emergió como un susurro, pero cargada de un peso sobrenatural, como si proviniera de una fuente más allá de ella misma. Abigail, incómoda, desvió su mirada hacia las paredes inmaculadas de la habitación, buscando escapar de aquella conversación perturbadora. El peligro ha terminado. Gabriel está vivo, y eso es lo único relevante. La pequeña retrocedió lentamente hacia la puerta, cada paso medido y deliberado. Antes de marcharse, se detuvo clavando su mirada en Abigail. «Recuerda, cada elección que tomes será como una semilla plantada, pero no todas darán frutos». Luego giró sobre sus talones y se desvaneció en el corredor, dejando solo el eco distante de sus pasos.
Abigail quedó en soledad contemplando a Gabriel. Su mano se deslizó instintivamente hacia su bolso, rozando el frasco a través del tejido. El contacto le provocó un estremecimiento que recorrió su columna. ¿Qué intentaba insinuar Cassandra? Sacudió la cabeza intentando disipar la pesadez que comenzaba a oprimir su pecho. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una voz inquietante comenzaba a resonar. ¿Y si tiene la razón? Los siguientes 2 días transcurrieron entre un aparente sosiego y una intranquilidad latente para Abigail. Se aferraba desesperadamente a los sonidos rítmicos de los monitores, al movimiento suave del pecho de Gabriel y al débil calor que emanaba de su mano. Trataba de convencerse de que todo estaba controlado, que lo más difícil había quedado atrás, pero las palabras de Cassandra persistían como un eco distante, pero constante. Él solo sanará si ayudas a otro. Abigail negaba con la cabeza cada vez que este pensamiento surgía, como quien espanta una mosca molesta, resistiéndose a aceptar que la vida de su hijo pudiera estar ligada a algo tan abstracto. En la mañana del segundo día, su mundo comenzó a desmoronarse nuevamente. Gabriel abrió sus ojos brevemente, pero aquella luz que lo caracterizaba se había extinguido por completo. Su mirada estaba apagada y distante mientras su respiración se volvía cada vez más superficial, como si el oxígeno se resistiera a entrar en sus pulmones. Abigail esbozó una sonrisa forzada, intentando mantener la compostura mientras preguntaba: «¿Tienes apetito, cariño? ¿Te apetece un poco de zumo?» Gabriel apenas logró asentir levemente, pero inmediatamente después, una tos seca y áspera sacudió su cuerpo frágil, como si quisiera arrebatarle sus últimas energías. El monitor cardíaco mostraba descensos preocupantes en sus pulsaciones, mientras sus labios comenzaban a adquirir un tono azulado inquietante. Un escalofrío helado atravesó el cuerpo de Abigail. «No, por favor, otra vez no». Se incorporó bruscamente, sintiendo los latidos de su corazón palpitar en su garganta. Se pasó los dedos por el pelo nerviosamente, como intentando ordenar sus pensamientos caóticos, ayudar a alguien más. Podría ser cierto, o simplemente una casualidad. La incredulidad luchaba contra el miedo que se había convertido en su constante maestro. Salió precipitadamente de la habitación, casi colisionando con un enfermero en el corredor. ¿Puedo ser de ayuda? Las palabras brotaron instintivamente. El enfermero la miró desconcertado. «¿Ayudar en qué? Lo que sea, sostener esto, transportar aquello». «No se preocupe», respondió mientras ya tomaba una bandeja del carrito. El enfermero sonrió agradecido y continuó su ruta. Abigail no se detuvo. En la cafetería auxilió a una empleada con la organización de la vajilla limpia. En el vestíbulo principal se ofreció a cargar las bolsas de una anciana visitante que temblaba diciendo: «Permítame ayudarla con esto». La señora agradeció sorprendida. Posteriormente asistió a un paciente en silla de ruedas hasta el jardín. Actuaba con rapidez y urgencia, como si estuviera contrarreloj, cumpliendo una lista invisible de tareas. Sin embargo, a pesar de acumular actos de bondad, una extraña sensación de vacío crecía en su interior. ¿Estaré haciendo lo correcto, o solo pretendiendo? Con cada sonrisa de gratitud recibida, Abigail experimentaba una pesadez interior, como si el agradecimiento de las personas no pudiera penetrar verdaderamente en su alma. Quizás Cassandra se refería a algo más profundo, algo intangible e inmensurable. Sacudió su cabeza intentando alejar ese pensamiento persistente. «Estoy ayudando, esto debe significar algo», se repetía internamente como una plegaria desesperada. Al regresar a la habitación, el ambiente se había vuelto más denso, saturado de un silencio sofocante. El estado de Gabriel había empeorado considerablemente. Su respiración se había vuelto errática, interrumpida por pausas prolongadas que provocaban alertas breves en el monitor. Sus manos estaban gélidas, y una delgada película de sudor cubría su frente. Al tocar su rostro, Abigail percibió como si sostuviera un cuerpo que estaba a punto de desvanecerse. Los pitidos del monitor se habían vuelto irregulares, cada vez más distantes entre sí, mientras el pequeño luchaba por mantener sus ojos abiertos. La impotencia le oprimía el pecho como un torniquete. Interiormente gritaba furiosa contra sí misma. «Lo intenté todo. Ayudé a todos. ¿Por qué no está funcionando?»
aunque en su interior la respuesta ya comenzaba a manifestarse, aunque se resistía a aceptarla. Las palabras de Casandra, serenas y contundentes, resonaban en su mente. Se trata de dar sin esperar nada a cambio de ayudar a quien no puede retribuirte. Abigail inspiró profundamente intentando apartar ese recuerdo. Apretó nuevamente la mano de Gabriel como si ese gesto pudiera detener lo inevitable, pero era imposible negarlo. Algo andaba muy mal. Y si la situación continuaba así, podría perderlo. Esta vez, quizás definitivamente. El corredor del hospital parecía infinito para Abigail. Cada paso retumbaba acompañado por el murmullo constante de las luces fluorescentes y el aroma aséptico que impregnaba el ambiente. Caminaba velozmente sin un rumbo definido. Solo deseaba escapar de la angustia que le provocaba ver el deterioro de Gabriel. Incluso después de horas auxiliando a personas en el hospital, el sonido irregular de los monitores seguía resonando en su mente mezclado con la angustiante sensación de que el tiempo se agotaba. Hice todo lo que me pidió, absolutamente todo. Y aún así, nada había mejorado. Sentía una mezcla de frustración y furia, pero principalmente miedo. Temor de perder definitivamente a su hijo. Al doblar la esquina, Abigail se topó con Casandra, quien aguardaba inmóvil en medio del corredor como si hubiera anticipado su llegada. La pequeña mantenía sus manos entrelazadas frente a ella, y su mirada penetrante e intensa parecía traspasar cualquier obstáculo. No mostraba asombro ni inquietud, solo esa calma perturbadora. Abigail se detuvo bruscamente con el pulso acelerado, y la observó como quien confronta a un rival. La quietud entre ambas era tan espesa que parecía inundar el ambiente, ahogando incluso los ecos distantes de pisadas y conversaciones provenientes de otras áreas del hospital. «Así que es esto», comenzó Abigail con voz tensa, casi quebradiza. «Estás manipulando la vida de mi hijo. Me tienes corriendo como una demente auxiliando a desconocidos, y él sigue igual». Sus palabras resonaron en el pasillo mezclando reproche y angustia. Casandra permaneció estática, como absorbiendo cada sílaba sin prisa por contestar. Su mirada no titubeó. Cuando finalmente respondió, su voz fue suave pero contundente, con un tono que no solicitaba atención, la demandaba. «No mejora porque no has comprendido». Las palabras cayeron como una sentencia. Abigail avanzó un paso, su rostro reflejando agotamiento y rabia. «¿Qué no comprendí?» Su tono se elevó. «Ya ayudé. Cumplí con todo lo que pediste. Transporté bandejas, empujé sillas de ruedas, sostuve puertas. ¿Qué más exiges de mí?» Casandra ni siquiera parpadeó. «Quiero que lo hagas sinceramente», pronunció sin alzar la voz, pero con una firmeza que dejó a Abigail sin aliento. «Tus manos se mueven, pero tu corazón permanece inmóvil. Actúas desde el miedo, no desde el amor. Y mientras sea así, nada se transformará». El silencio posterior fue asfixiante. «Eso es ridículo», contestó Abigail, dejando escapar una risa nerviosa y descreída. «Ayudar es ayudar sin importar el motivo». Pero Casandra avanzó un paso, reduciendo el espacio entre ambas. «Sí importa. Estás ayudando para rescatar a tu hijo, no para beneficiar a otros. Lo haces para evitar una pérdida personal, no para ofrecer ayuda verdadera». Sus ojos destellaron momentáneamente. «Te comportas como quien salda una deuda, pero ayudar jamás debería ser una obligación. Debe nacer como una decisión propia». Las palabras, pronunciadas con serenidad, impactaron a Abigail como un golpe directo, desmoronando parte de sus defensas. La madre inhaló profundamente, tratando de contener la emoción que comenzaba a anudar su garganta. «Es fácil decirlo cuando no estás en mi lugar. No has experimentado lo que es ver a tu hijo conectado a máquinas, incapaz de respirar por sí mismo», respondió con la voz quebrada. Casandra mantuvo su postura firme, aunque suavizó levemente su entonación. «Precisamente por eso estoy aquí, para hacerte entender que para salvarlo primero debes sanar algo dentro de ti misma. Necesitas dejar de vivir en un universo donde solo existen ustedes dos». Estas palabras penetraron como navajas afiladas, cercenando no solo la ira de Abigail, sino también la barrera que siempre había construido a su alrededor. Durante algunos momentos, Abigail quedó sin palabras. Se sentía vulnerable, como si cada verdad pronunciada por la niña
iluminara aspectos de sí misma que prefería mantener en la oscuridad. Bajó la mirada cerrando los puños, resistiendo el impulso de gritar o escapar. Cassandra entonces se movió hacia un lado despejando el pasillo. «Cuando lo comprendas, cuando tu ayuda sea auténtica, él despertará», afirmó sin dudar. Abigail alzó la vista lentamente encontrándose con sus ojos, pero no detectó desprecio, solo una certeza inquebrantable. Con el paso libre, Abigail comenzó al avanzar, pero sus piernas se sentían pesadas como si cada movimiento cargara el peso de las palabras recién escuchadas. El eco de la voz de Cassandra parecía perseguirla repitiendo incesantemente. Ayudar nunca debe ser una carga, debe ser una elección. Al aproximarse nuevamente a la habitación sintió que no había escape posible. Tarde o temprano tendría que enfrentar la decisión crucial: mantener sus muros protectores, o permitirse ser vulnerable, asumiendo el riesgo de una transformación irreversible. Las palabras de Cassandra aún resonaban en su pecho, oprimiendo su corazón cuando al día siguiente se encontró deambulando sin dirección por los pasillos del hospital. Aunque se resistía a reconocerlo, una fuerza interior la empujaba a observar su entorno con una nueva perspectiva. Los corredores hospitalarios rebosaban de historias silenciosas. Ancianos contemplando el exterior a través de las ventanas como si aguardaran una visita prometida. Personal médico apresurándose con expedientes en mano pequeños, sollozando en el regazo maternal. Al doblar hacia la sección pediátrica, algo capturó su atención. Recostada contra la pared sobre una silla plástica, una madre joven sostenía a su bebé contra su pecho. El infante, rodeado de aparatos médicos y monitores, apenas emitía un débil aliento vital. La mujer, de tez clara y cabello desaliñado, intentaba arrullarlo suavemente mientras sus lágrimas fluían sin cesar. Abigail vaciló sintiendo un nudo formarse en su garganta, casi cediendo al impulso de retroceder. Las palabras parecían esquivas, pero algo en la expresión de aquella madre la mantuvo allí. Sus ojos reflejaban un agotamiento tan profundo que parecían haber perdido toda vitalidad. Abigail se aproximó y con voz delicada preguntó: «¿Te importa si me siento contigo?». La mujer alzó la vista sorprendida, secándose apresuradamente las lágrimas, como intentando disimular su aflicción. «Por supuesto», respondió con una tenue sonrisa. Abigail. Él tomó asiento junto a ella, respetando el silencio inicial. «Se llama Daniel», compartió la joven acariciando el rostro pálido del bebé. «Con solo 8 meses ha pasado más tiempo hospitalizado que en nuestro hogar». Su voz se quebraba. Abigail respiró profundo. «¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre?», preguntó con suavidad. «Valeria», contestó la joven bajando la mirada. «Su padre nos abandonó al enterarse de los problemas de salud de Daniel. Alegó que no deseaba esa clase de vida. Mi familia creyó las mentiras que él difundió y también se distanció». Las lágrimas volvieron a brotar, y Abigail instintivamente extendió su mano para tomar la de Valeria. Durante un momento ambas permanecieron en silencio. Ese simple gesto pareció derribar una muralla invisible. Valeria tomó aire profundamente y comenzó a desahogarse relatando las interminables noches, sin dormir, el terror constante a perder a su pequeño, la abrumadora soledad de enfrentar todo sin apoyo. Abigail escuchaba atentamente, sin prisas, sin buscar palabras de consuelo superficiales. Simplemente permitía que Valeria se expresara, ofreciendo un espacio seguro, donde su dolor pudiera manifestarse libremente. Mientras la escuchaba, experimentaba una sensación peculiar y familiar. Un vínculo auténtico, no impulsado por obligación o necesidad de demostrar algo, sino por un deseo genuino de acompañarla. «No puedo prometerte una cura», expresó Abigail con la voz entrecortada. «Pero puedo permanecer aquí contigo todo el tiempo que necesites». Valeria cerró sus ojos, y una lágrima solitaria descendió por su rostro. «No imaginas lo importante que es eso para mí», respondió estrechando la mano de Abigail. El bebé, como percibiendo el alivio de su madre, exhaló suavemente y se acomodó mejor en sus brazos. Una tranquilidad reconfortante envolvió a las 3 almas en aquel rincón del pasillo. Dialogaron durante horas,
Compartieron miedos, reflexionaron sobre las injusticias de la vida, recordaron los escasos momentos felices que aún atesoraban. Por momentos, rieron juntas, en otros, guardaron silencio dejando que las lágrimas expresaran lo indecible. Abigail comprendió que por primera vez no calculaba lo que obtendría a cambio. No miraba el reloj. No pensaba en cumplir obligaciones, simplemente estaba presente en cuerpo y alma. Y esa sensación la colmó de una calidez que no experimentaba desde hace años. Cuando finalmente se incorporó para volver a la habitación, Abigail sintió una transformación interior profunda. Sus pasos eran más livianos y el aire parecía menos denso. Sentía como si una parte de ella se hubiera quedado con Valeria mientras llevaba consigo un fragmento del alma de ella. En ese momento comprendió plenamente el significado de las palabras de Cassandra sobre hacer las cosas con autenticidad. El trayecto de vuelta por el pasillo pareció más breve, aunque su corazón latía de manera diferente. Cargaba consigo el delicado peso de su conversación con Valeria, como si hubiera trascendido su papel de simple observadora del sufrimiento ajeno, y durante esas horas se hubiera convertido en parte integral de la historia de otra persona. Al empujar la puerta de la habitación, la recibió la cadencia constante de los monitores. Un contraste tranquilizador frente a la angustiante irregularidad de los días previos. Gabriel permanecía allí quieto como antes, pero algo había cambiado sutilmente. Su rostro ya no reflejaba aquella extrema vulnerabilidad, y la palidez parecía menos severa. Su pecho se movía con un ritmo constante. La respiración se percibía más equilibrada, y su cuerpo daba la impresión de descansar, no de batallar. Se aproximó a la cama con delicadeza, como quien teme perturbar un momento demasiado delicado. Tomó la pequeña mano de su hijo y se inclinó para murmurar: «Mamá está aquí, y no se moverá de tu lado». Por un momento creyó sentir una ligera presión en sus dedos tan sutil que podría haber sido una ilusión. Pero pronto lo confirmó. Era real. La habitación permanecía en silencio, solo interrumpido por el bip rítmico de los monitores. Abigail se acomodó en la silla con la mirada fija en el niño, aguardando sin saber exactamente qué. Era como si algo flotara en el ambiente, algo a punto de manifestarse. Entonces un movimiento casi imperceptible la hizo contener la respiración. Los párpados de Gabriel temblaron y su pecho se expandió más, como quien emerge de un sueño profundo y pesado. Abigail se inclinó hacia adelante con el corazón acelerado y volvió a tocar su mano. Esta vez el apretón fue lo suficientemente firme para hacerla jadear. Lo llamó con voz temblorosa. El niño exhaló profundamente y poco a poco abrió los ojos, revelando ese brillo dulce que ella temía haber perdido para siempre. «Mamá», susurró con una sonrisa débil, pero llena de vida. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control y Abigail lo envolvió en sus brazos con suma delicadeza, sintiendo en su corazón que este instante marcaría un antes y un después. Fue en ese momento cuando percibió otra presencia en la habitación. Allí de pie, junto a la cama, estaba Cassandra contemplando la escena con una mirada rebosante de dulzura y un alivio que no requería palabras. La luz que se filtraba por la ventana parecía enmarcar su silueta como si fuera parte de una pintura creada por el amanecer mismo. Abigail se incorporó lentamente sin soltar la mano de su pequeño y se aproximó a la niña. «Fuiste tú», pronunció con la voz entrecortada. Cassandra movió la cabeza en negación. «No fui yo, fue Dios. Yo simplemente señalé el sendero». Abigail inhaló profundamente mientras las lágrimas seguían descendiendo por sus mejillas. «¿Pero realmente está fuera de peligro?», inquirió con un hilo de voz temerosa de la respuesta. Cassandra amplió su sonrisa, transmitiendo la certeza de una verdad innegable. «Lo está definitivamente. Sanará por completo, volverá a correr, a jugar, a disfrutar la vida. Ya no debes temer perderlo». Las piernas de Abigail cedieron y se desplomó frente a la niña, aferrándose a sus manos. «Gracias por ambos. No solo salvaste a mi hijo, me salvaste también a mí». Cassandra se inclinó hasta quedar a su nivel y correspondió el gesto. Eso era lo que necesitaba escuchar. «Ahora lo has comprendido». Abigail asintió entre lágrimas y sonrisas.
Comprendí que ayudar no es una obligación, es estar presente de corazón. La niña acarició suavemente el rostro de la madre, como sellando un momento eterno. Entonces mi labor aquí ha concluido, pronunció con voz suave pero definitiva. En ese momento el ambiente de la habitación se tornó más liviano, casi aromático, y una luz dorada comenzó a envolver la figura de Cassandra. Abigail y Gabriel observaban inmóviles, mientras diminutas partículas luminosas se desprendían del cuerpo de Cassandra, elevándose suavemente como polvo estelar. «Solo soy una mensajera del cielo», susurró ella, mirándolos a ambos con ternura. «El resto del camino les pertenece a ustedes». Y gradualmente se desvaneció, dejando en el ambiente una serenidad indescriptible. Abigail permaneció arrodillada, sosteniendo la mano de su hijo entre las suyas, percibiendo los latidos vigorosos y constantes de su pequeño corazón. Las lágrimas continuaban fluyendo, pero ahora emanaban de un profundo agradecimiento y veneración. En su interior sabía que este momento quedaría eternamente grabado, no solo como el día en que su hijo regresó a la vida, sino como el instante en que ella misma renació. Los días posteriores al milagro fueron como contemplar el primer rayo de sol después de una eternidad en tinieblas. Gabriel, quien antes apenas lograba mantener sus ojos abiertos, comenzó a manifestar indicios de mejoría que inundaron el corazón de Abigail con una esperanza renovada, casi cautelosa, pero inquebrantable. Primero fue una mirada más vivaz, seguida de una sonrisa sutil, y pronto surgieron pequeñas frases, como si redescubriera la magia de la comunicación. Los médicos, anteriormente cautos con sus palabras, ahora irradiaban optimismo en cada evaluación. Cada avance en la recuperación del niño se celebraba como un triunfo silencioso, y Abigail registraba mentalmente cada progreso como quien atesora momentos invaluables. Al tercer día, Gabriel ya podía incorporarse en la cama recostado sobre los almohadones, interesándose por el contenido de su bandeja de desayuno. El color retornaba paulatinamente a sus mejillas y sus ojos recuperaban ese destello vital que su madre tanto temía perder para siempre. Empezó Peggy a solicitar historias, a pedirle a su madre información sobre los acontecimientos del pasillo, a preguntar por sus compañeros de hospital. Abigail percibía que junto con su fortaleza física, también renacía en él una curiosidad por el mundo, algo que para ella resultaba tan valioso como cualquier diagnóstico favorable. Gradualmente sus piernas empezaron a mostrar signos de recuperación. Los primeros intentos de caminar dentro de la habitación fueron precavidos pero cargados de esperanza. Abigail lo acompañaba sosteniéndolo de las manos, contemplando en su pequeño a un verdadero luchador que había desafiado al destino. Con cada nuevo paso evocaba aquellos momentos críticos donde lo había visto tan vulnerable, tan débil con su vida pendiendo de un delgado hilo. Era como presenciar el renacimiento de una flor después de una devastadora tempestad. El personal de enfermería se conmovía, y otros pacientes se detenían a observar como si fueran testigos de un acontecimiento divino. La víspera de su alta, Gabriel ya recorría los pasillos con confianza, redescubriendo el entorno con su característica curiosidad, intercambiando saludos y sonrisas con todo el personal. Abigail, observándolo atentamente, sentía que no solo era testigo del renacimiento de su hijo, sino también de su propia transformación interior. Comprendía que esta experiencia había modificado no solo la salud física de Gabriel, sino también su propia perspectiva del mundo y su lugar en él. Finalmente entendía que el milagro se había manifestado tanto en el cuerpo de su hijo como en su propio espíritu. El momento del alta llegó como una suave caricia después de una interminable tormenta. La habitación que había sido testigo de súplicas, lágrimas y milagros, ahora resplandecía con una luz diferente más allá del sol que se filtraba por las ventanas. Abigail organizaba meticulosamente la mochila de Gabriel, doblando cada prenda con dedicación mientras él, con un saludable rubor en sus mejillas y una sonrisa tímida, seguía con curiosidad los movimientos maternos. El constante ir y venir del personal hospitalario ahora componía una melodía serena muy distinta a la tensión que antes dominaba el ambiente. Se respiraba un aire de renovación. Al abandonar la habitación, Gabriel caminaba despacio, pero seguro, aferrado a la mano de su madre.
Cada paso representaba un regalo que Abigail atesoraba en silencio, grabando en su memoria la imagen de su hijo finalmente liberado de aquella cama. En el corredor principal, antes de alcanzar la salida, una voz familiar resonó llamando su nombre. Al voltear, distinguió a Valeria aproximándose apresuradamente, su rostro radiante, con una sonrisa que Abigail jamás había contemplado antes. Abigail pronunció casi sin respiración: «Mi pequeño está estable, ha superado el peligro». Las palabras brotaron acompañadas de lágrimas, pero éstas eran de pura felicidad. Se fundieron en un abrazo intenso como sobrevivientes de una misma tragedia, que finalmente encontraban consuelo mutuo. «¿Sabes lo importante que fue tu presencia para mí en aquel momento?», expresó Valeria mientras estrechaba la mano de Abigail. «Me sentía completamente sola, pero me demostraste que aún existen personas que verdaderamente se interesan por los demás». Abigail respondió con una sonrisa genuina, experimentando una calidez que le inundaba el corazón. «Y tú me enseñaste que el amor trasciende los lazos sanguíneos, manifestándose en nuestras acciones hacia otros». Gabriel, contemplando la escena, apretó suavemente la mano de su madre, como señal de comprensión. Valeria se inclinó para encontrarse con la mirada del pequeño y acarició dulcemente su cabello. «Eres un niño valiente y tienes una madre extraordinaria». Él sonrió tímidamente, pero mantuvo su mirada firme. Abigail observaba conmovida, comprendiendo cómo aquellas palabras resonaban también en su interior. Hace poco no se habría considerado extraordinaria ante nadie, pero ahora entendía que la verdadera fortaleza provenía de algo más profundo que el simple orgullo. Nacía de la voluntad de conectar con otros, de permitirse experimentar y proteger. Intercambiaron información de contacto, prometiendo encontrarse fuera del entorno hospitalario. «Deseo que nuestros hijos crezcan conociendo esta historia», expresó Valeria con una mirada llena de esperanza. «Y quiero que comprendan que ayudar a otros es lo que hace bella la vida». Abigail asintió mientras sentía un nudo en la garganta, pero esta vez era una emoción dulce, repleta de agradecimiento. La sensación de vacío y temor que la había acompañado durante tanto tiempo ahora cedía paso a una certidumbre. Ella y Gabriel iniciaban un nuevo capítulo. Al cruzar la puerta principal del hospital, Abigail inspiró profundamente. El aire fresco acarició su rostro como un regalo de la vida misma, mientras observaba a Gabriel, quien caminaba junto a ella con ojos curiosos que exploraban el mundo más allá de aquellas paredes hospitalarias. Por un instante cerró los ojos, y el recuerdo de Cassandra inundó su mente. Aunque la niña ya no estaba físicamente presente, sus palabras y su esencia permanecían indelebles, como una huella eterna grabada en lo más profundo de su ser. Mientras avanzaban por la acera, madre e hijo intercambiaron miradas y sonrisas cómplices. Sus pasos eran pausados, como si comprendieran que cada momento del camino merecía ser saboreado. Abigail era consciente de que esta experiencia la había transformado para siempre, y que su existencia estaría dedicada no solo al bienestar de Gabriel, sino también al compromiso silencioso de ayudar a quienes lo necesitaran, honrando así aquella luz que un día les brindó esperanza. Si este contenido te resultó valioso, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Tu like nos ayuda a crecer y, activando las notificaciones, no te perderás ninguna actualización. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Hasta pronto.